Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, me parece que ya estás por ahí también conectado con nosotras. Hola, buenas tardes Raquel, buenas tardes Marta. Hola, buenas. Bueno, Ricardo, terminamos la semana, ¿no? Después de haber conocido grandes cuentas que estábamos esperando, sobre todo poniendo el foco esta semana, hemos estado en las tecnológicas, en esas FAN que quedaban pendientes. ¿Cómo has visto la semana y cómo has visto, bueno, en definitiva, estas últimas cuentas? Sí, la verdad es que las cuentas y al final lo que les contaba al mercado era optimismo. La tendencia alcista era evidente en el mercado americano, como venimos comentando durante las últimas semanas, y también estamos viendo cómo las tecnológicas en muchos casos están superando máximos. En este contexto alcista, pues evidentemente hay que seguir siendo optimistas con la renta variable y esto viene después de un fin de enero bastante negativo. La última semana de enero fue bastante negativa para el mercado y ahora mismo estamos teniendo pues la semana más fuerte desde el pasado mes de noviembre. Es algo que podemos ver en el gráfico que adjunto, que vemos como a falta de ver la sesión de hoy, en lo que llevamos de semana, el mercado sube un 4,24%, sale aquí con la rayita verde, en la que es la subida más fuerte desde el pasado 6 de noviembre de 2020. Hay un hecho curioso y es que las alzas semanales más fuertes suelen producirse precisamente después de semanas que son bajistas, de semanas de correcciones. Y en una tendencia alcista, esto solo pone de manifiesto que estamos ante una continuidad dentro de la tendencia alcista después de la pausa que se tomaron los mercados a finales de enero. Y Ricardo, bueno, esperamos alzas. Hoy en Wall Street estamos viendo los futuros en positivo. Se espera que el Standard & Poor's 500 y también el Nasdaq pues inicien la jornada con esos máximos históricos con los que cerraban anoche. Bueno, el Standard & Poor's 500 además está en camino de cerrar la que ha sido su mejor semana desde principios de noviembre. ¿Qué aspecto presenta en estos momentos el índice? Sí, el aspecto es bastante positivo. Después de los retrocesos que hemos comentado de finales de enero, hay un hecho curioso que también he preparado aquí en una gráfica, y es que veíamos durante enero al S&P 500 marcar nuevos máximos, el S&P 500 es esta línea azul, pero en cambio si cogíamos lo que hacían la mayoría de valores cotizados en Estados Unidos, que es esta línea roja, veíamos como el S&P 500 subía, pero la mayoría de valores retrocedía. ¿Qué nos decía esto? Que el mercado estaba subiendo acompañado por una minoría de valores. Es un hecho que ya se repitió, por ejemplo, antes de grandes retrocesos, por ejemplo, en el año 87 vemos esa misma divergencia. Esto es el estallido de la burbuja.com, otra nueva divergencia antes de la crisis financiera, incluso antes del COVID. ¿Qué hemos visto? Una fuerte recuperación esta semana que ha hecho que esa divergencia se anule. ¿Por qué sucede esto? Hemos visto que cuando se produce esta divergencia en el 87, en el 2000, en el 2007, antes de la crisis del COVID, el mercado cayó con más fuerza y no ha sido ahora. ¿Por qué? Porque entonces los tipos de interés o los intereses que pagaba la renta fija eran mucho más altos que los de ahora. Ahora mismo se ha generado esa divergencia o una pequeña debilidad en la amplitud que vimos a finales de enero, pero cuando el dinero tendió a salir de la renta variable dijo, ¿y dónde me voy? Si no tengo otro sitio en el que obtener rentabilidad. Y el dinero ha vuelto a los mercados y con esa superación de máximos en el mercado americano, también lo estamos viendo en Europa, no históricos, pero sí nuevos máximos con respecto a anteriores de resistencias, tenemos una situación que evidentemente sigue siendo de optimismo en los mercados. Después de noticias como las que hemos conocido hoy, de que Johnson & Johnson solicita el uso de emergencia de su vacuna, esperamos, bueno, pues que esto siga siendo un catalizador del mercado. Esperamos que las próximas sesiones, bueno, pues sigamos viendo estos resultados. Al final, el mercado descuenta, o sea, el mercado va por delante de los resultados. Cuando el mercado es alcista, nos está diciendo el mercado, la mayoría de resultados que van a presentar las compañías van a superar las expectativas. En cambio, cuando la tendencia es bajista, la mayoría de empresas tienden a decepcionar las perspectivas del mercado porque el mercado se adelanta. Obviamente, siempre hay excepciones. Siempre hay valores que por muy alcista que sea la tendencia, siempre lo van a estar haciendo mal. Pero para evitar esas sorpresas, ¿dónde tenemos que estar? En los sectores más fuertes, tecnologías, el sector minorista, el sector de energías renovables, que es un sector que ya hemos comentado aquí, que lo está haciendo muy bien desde el estallido de la crisis del COVID. También el sector farmacéutico está alcista, pero está débil, es decir, sube menos que en la media del mercado. En ese contexto hay más dudas.
porque pueden haber más noticias negativas, ya que es un sector cuyas compañías lo están haciendo peor que la media. Así que yo evitaría el sector farmacéutico, que está muy de moda a nivel mediático, porque obviamente son los fabricantes de las vacunas, pero el mercado dice, este sector no termina de rendir tanto como otros sectores ya citados, tecnología, ventas a por menor, energías renovables, etc. Entendemos también que hay que huir de todos estos activos que han presentado tanta volatilidad en medio de todo la vorágine que han formado los foreros de Reddit, ¿no? Hoy tenemos a GameStop de nuevo con subidas, pero ayer cerraba con fuertes caídas del 80%. Pero sí que es cierto que como Robinhood pues ya ha desbloqueado pues esas prohibiciones que había implantado, pues parece que vuelve otra vez a generar algo de interés, pero claro, entendemos que todos esos activos que han estado con estos movimientos, pues ahora mismo mejor ni olerlos, ¿no? Eso es un casino, o sea, eso es tirar una moneda al aire que salga cara o salga cruz, estás prácticamente jugando a la lotería, a lo que pueda acontecer. Este tipo de movimientos, y invertir en los mercados no es esta especulación a cortísimo plazo en la que se puede o ganar mucho dinero, pero también perder mucho dinero. Probablemente a la medida que pasen las semanas, iremos viendo casos dramáticos de personas que habrán perdido bastante cantidad de dinero en esta vorágine de estos valores. Y hay que tener en cuenta que se está focalizando mucho el foco de atención, uno, en los clientes, en los inversores minoristas y esa supuesta guerra contra los hedge funds. Pero en el medio de los dos están los intermediarios y ahí se está juntando, o se ha juntado algo que históricamente no ha tenido bien, y es, uno, volatilidad, dos, apalancamiento, es decir, mucha gente operando a crédito, y tres, muchísimo volumen. Los intermediarios que están al medio han tenido que casar oferta y demanda de productos altamente apalancados, es decir, de mucha gente que no tenía, estaba invirtiendo dinero que no tenía, y esto puede generar unos desajustes que obviamente derivaron en esas restricciones por parte de algunos intermediarios. Probablemente la más alta volatilidad ya haya pasado, esté pasando un poquito de moda, pero hay que ver las consecuencias que esto ha dejado y a lo mejor lo podemos en las próximas semanas. En mi opinión, este tipo de, entre comillas, juegos no es invertir de forma responsable y ver desde la barrera pero no participar. ¿Qué me dices del dato del día, Ricardo? Porque estábamos esperando, pues ese dato de paro, ¿no? de empleo en Estados Unidos. No sé si has podido verlo y qué opinas de qué consecuencias puede tener. Al final, también con los datos macroeconómicos sucede un poquito lo mismo que con la temporada de resultados. Son indicadores que incluso van un pelín retrasados con respecto al mercado. Es cierto que a corto plazo pueden generar volatilidad, porque el mercado tiene unas expectativas y dice, pues saldrá más o menos por esta franja. Y si sufre de al alza, pues evidentemente es positivo para el mercado a corto plazo. Pero a largo plazo no importan tanto estos datos, sino la liquidez que existe en el sistema. Muchos inversores ahora se sorprenden, oye, si la economía se ha contraído un X%, si los resultados de algunas compañías se han resentido por la crisis del COVID, ¿cómo puede ser que tengamos la bolsa en máximos históricos? Pues eso sucede por algo que comentábamos anteriormente. No existe alternativa. Los bancos centrales han eliminado la alternativa a los activos de riesgo, por ejemplo, a la renta variable. Cuando un inversor sale de la renta variable, dice, ¿y dónde me voy? Si es que vaya donde vaya, no obtengo rentabilidad con mis ahorros, y eso fuerza a seguir entrando el dinero en la renta variable. Hay que dejar ahora mismo un poquito de lado lo que son esos datos macroeconómicos. Puede ser peligroso, ¿no?, esto a medio y largo plazo, pero de momento, mientras la tendencia siga siendo alcista, lo que prima son esto, los flujos monetarios y la ausencia de alternativas para obtener rentabilidad a la renta variable. Pues Ricardo González, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos y vamos a ver cómo abre las puertas Wall Street. Venga, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias.